Y le damos gracias al Señor porque creemos en su palabra, en sus promesas, y tenemos por cierto que sus oídos están atentos al clamor de sus hijos, de su pueblo. Así que bienvenidos, y en este momento dispón todo tu corazón, tu mente, para poder recibir esta palabra que el Señor trae para nuestras vidas. Agradecidos estamos con el Señor porque nos permite esta oportunidad, poder llegar a cada uno de ustedes. Y gracias queremos dar a Dios por sus vidas. Gracias por estar allí conectados, amados del Señor y familia de la fe y familia de Epicentro. Esta semana iniciamos una nueva serie con la ayuda de Dios. Vamos a estar desde hoy hasta el viernes compartiendo una nueva serie, es decir, unos temas que son del mismo contenido o un contenido que es del mismo tema, por así decirlo mejor. Así es. Y lo que vamos a estar compartiendo es algo muy importante. Bueno, como todo lo que Dios nos dice en su palabra que es importante, pero este tema de verdad que es muy importante por la trascendencia que debe tener en nuestras vidas, sobre todo en el tiempo, en el contexto que estamos nosotros afrontando y viviendo en el mundo entero. No podemos olvidar que es una necesidad del creyente aprender a alabar a Dios correctamente y a adorar a Dios correctamente. La semana pasada hablábamos algo también muy importante: crecer en nuestra relación cercana, íntima con Dios, crecer en nuestra comunión con nuestro Padre Celestial, acercarnos a Él apartando tiempo y lugar específico para orar, para dialogar, para comunicarnos con Él, para aprender a descansar y a confiarle nuestras necesidades y preocupaciones, soltar en sus manos nuestras cargas y aprender a pedir su dirección en nuestras vidas. Y aprender a conocerle de una manera íntima, cercana, en esa amistad de la que tú y yo podemos ahora disfrutar gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias a que su sangre, dice la Escritura, nos da acceso con confianza delante de su trono, que todavía no es un trono de juicio, es un trono de gracia, es un trono de misericordia, y poder disfrutar de esa compañía y cercanía de nuestro Padre, por el cual el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que ha hecho habitar en nosotros, por medio de Él podemos decir a nuestro Dios: Abba Padre, tú eres mi papi, mi papito, tú eres mi Padre Celestial. Sin faltarle obviamente al respeto, pero teniendo esa confianza, esa comunión como la que tendría un niño, un hijo con su Padre Celestial. Pero esta semana Dios nos ha llevado y nos ha inquietado a continuar más o menos en la misma línea, y como congregación y como iglesia esto lo hemos aprendido, hace parte de nuestros talleres continuos, de nuestros discipulados, hace parte también de nuestra identidad como Casa Epicentro, que somos una comunidad cristiana de adoración. Así es nuestro nombre. El nombre de nuestra comunidad, de nuestra congregación, es Iglesia Cristiana de Adoración. Somos un pueblo llamados a adorar. Somos una congregación que disfruta alabar a Dios, y aprendemos siempre a dar gracias, a exaltarle, a glorificarle, a cantarle, a reverenciarle, a tributarle a Él esa alabanza que solo Él merece recibir en nuestras vidas. Pero hay algo que el enemigo sabe. Como sabe esa importancia, la importancia de alabar y de adorar a Dios, entonces Él siempre va a querer colocar obstáculos, dificultades para apocar el corazón del creyente, para desanimarlo y para que el creyente no adore y no alabe a Dios.
Es que el diablo sabe lo que muchos creyentes ignoran, Satanás sabe lo que muchos creyentes no saben, es cuán importante es alabar a Dios, cuán importante es adorar a Dios, sobre todo en estos momentos, en los tiempos de dificultad, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de angustia. Porque la alabanza, primero, es algo que Dios merece recibir de parte de sus hijos. Él es digno de ser alabado. Pero la alabanza funciona a nuestro favor como un arma de guerra contra el adversario, contra el enemigo. Hay un salmo, y es el Salmo 89, en el verso 15, donde la Escritura nos dice de la siguiente manera. Y ojalá por favor tome nota, subráyelo en su Biblia, escríbalo y memorícelo si le es posible y si tiene la disposición para hacerlo. Salmo 89, verso 15 dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Aquí hay una bienaventuranza, y ustedes saben que pocas veces la Biblia habla de bienaventurado, en muy pocos textos, en muy pocos versículos. Habla de bienaventuranzas, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, bienaventurados los justos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados cuando son perseguidos o vituperados por causa de mi nombre o perseguidos por causa de la palabra de justicia. El Salmo 1 dice: bienaventurados los que meditan en la palabra de Dios, serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Y en este texto también la Biblia dice bienaventurado. Bienaventurado significa feliz, doblemente feliz, significa dichoso. Dichoso, feliz, ¿quién? El texto dice: aquel pueblo que sabe aclamarte, que sabe exaltarte, que sabe alabarte. El pueblo que sabe alabarte complementa la promesa de este salmo diciendo que será un pueblo que andará a la luz del rostro del Señor. A la luz del rostro del Señor. Y quizás para algunos esto no signifique mucho o no comprendan que esta es una de las más grandes bendiciones que puede venir sobre una persona, sobre una familia, sobre una comunidad, sobre un pueblo. Dios dio una directriz muy clara a Moisés, una instrucción muy clara a Moisés. En el libro de Números capítulo 6, Dios habla a Moisés y le dice: dile a Aarón. Aarón en ese momento era el sumo sacerdote, la autoridad espiritual allí en la nación de Israel, la autoridad más importante después de Moisés. El Señor dice a través de Moisés a Aarón: dile a Aarón, así es como debes bendecir a mi pueblo. Y aparece allí en la Escritura, en Números 6, versos 22, 23 al 24, esta instrucción y esta directriz clara de parte de Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo. Así que le da esta directriz a Aarón, porque Dios va a bendecirnos, a ti y a mí, a través de la declaración de la palabra que saldrá de la boca de una autoridad espiritual. Es importante saber esto porque la bendición de Dios va a venir a nuestras vidas cuando una autoridad declara esa palabra de bendición sobre nosotros. Por ejemplo, un padre con sus hijos, un esposo sobre su esposa, un pastor sobre las ovejas, un ministro sobre la congregación, un sacerdote de Cristo sobre los discípulos de Cristo. Así que Dios habla a Aarón, dile: así deberás bendecir a mi pueblo, diciendo estas palabras: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su faz y ponga en ti su paz. 4 frases. En esas 4 frases están contenidas las más grandes bendiciones de lo que Dios quiere para nuestras vidas, de lo que Dios desea para nuestras vidas. Y en esas 4 frases, 2 están hablando de que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros,
de que el Señor haga resplandecer su faz. La faz del Señor significa la luz de su rostro. Y aquí encontramos en este Salmo 89 que hay un pueblo que va a disfrutar del resplandor del rostro de Dios, del resplandor de su faz. Dice la Escritura, andarán a la luz de tu rostro. ¿Quién es? El pueblo que sabe aclamar a Dios, el pueblo que sabe exaltarlo. Y amados, esto tiene que ver, claro que sí, con música, con cánticos, con canciones, pero va más allá. Porque alguien dirá, bueno, pero yo no sé cantar, pero hago el esfuerzo. Soy el primero en decir, yo no sé cantar. Y aunque he tomado clases de canto y mi esfuerzo, mi garganta y mi sistema respiratorio no me responde igual. No puedo entonar canciones o cantos como otros lo harían, que da gusto al oído escuchar esas voces, esas canciones. Pero aquí involucra todo nuestro ser. No nuestro sistema fonético, nuestro sistema de habla, sino que involucra todas nuestras vidas. Involucra nuestra voluntad, involucra nuestro corazón, nuestra disposición, nuestro anhelo por estar con Él, por hacer su voluntad. Así que de esto vamos a estar hablando esta semana. Yo sé que tal vez alguien diga allí, yo ya he aprendido mucho de eso, pastor. Bueno, yo quiero decirles que cada vez que estoy enseñando acerca de esto, nuevas cosas estoy aprendiendo. Y otras que he perdido de vista o que he olvidado, el Señor me las recuerda. Y otras que no he estado poniendo por obra, se afirman en mi vida. Así que hagámoslo con la mejor disposición para recibir esta semana esta enseñanza que comenzamos hoy martes, mañana miércoles, jueves y terminaremos una vez más el viernes teniendo un tiempo en vivo de adoración y de alabanza al Señor aquí en directo. Así que vamos entonces ya con esta pequeña introducción, sabiendo que es bienaventurado aquel que sabe aclamar al Señor, porque esa persona va a caminar a la luz del rostro del Señor. Es decir, la bendición de Dios acompaña al creyente que sabe aclamarle, que sabe exaltarle, que sabe alabarle y que sabe adorarle con todo su corazón. Bueno, y antes de nosotros aprender a cómo alabar al Señor, vamos a primero mirar por qué debemos hacerlo, por qué debemos alabar al Señor. Y vamos a mirar lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 21. Isaías versículo 43, verso 21. Capítulo 43, verso 21. Sí, perdón, capítulo. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Wow, qué hermoso. Es decir, el Señor nos ha creado con ese propósito. Por eso es que nosotros debemos alabarlo, porque fuimos creados para alabar y para adorar al Señor, para hablar de sus maravillas, contar sus maravillas. Vamos entonces ahora a mirar también lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículo 40. Lucas capítulo 19, versículo 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Imagínense, hasta su creación fue creada para alabar al Señor. Pero nosotros no vamos a dejar que las piedras hagan lo que nosotros estamos llamados a hacer. Sin duda que la creación alaba al Señor, los salmos lo declaran. Los salmos dicen: alábele la lluvia, el agua, el rocío, la nieve, los mares, los árboles, el viento, las nubes, el sol, la luna, los animales. Todos ellos tienen un lenguaje con el que continuamente están alabando al Señor.
A mis hijos les encanta ver cómo los pajaritos toman agua y levantan ¿qué? Su pico, cabeza. su cabecita. Y yo siempre les hemos enseñado a los niños, hasta las aves adoran y alaban al Señor antes de mandar esa agua o esa comida. Qué ejemplo de adoración y de alabanza y de gratitud al Señor, y es lo que el Señor también quiere que nosotros hagamos. Así que si nosotros no adoramos, lo hará la creación. En este contexto del pasaje que acabamos de leer, los fariseos habían dicho a Jesús que mandara a callar a los jóvenes, a los discípulos que estaban adorándolo. Pero la respuesta de Jesús fue: si ellos callan, las piedras lo harán. Las piedras clamarán al Señor. Vamos a mirar entonces también el Salmo capítulo 19, versículo 1. Lo que nos dice aquí la palabra con respecto al por qué debemos alabar al Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Aquí entonces nuevamente nos está diciendo que su creación toda alaba al Señor. Me gusta como dice que los cielos cuentan la gloria y proclaman las obras del Señor. Toda su creación es impresionante, amor, cuando uno comienza a mirar aún, así sea por televisión o por programas, esos lugares tan hermosos y tan maravillosos que uno dice, ¿cómo alguien puede creer que esto tan hermoso fue creado de la nada, de una explosión, de un Big Bang, cuando es tan claro que tuvo que haber detrás de esta hermosura, de esas cosas tan lindas, un creador que obviamente lo creó para bendecirnos, ¿no? Y por eso es importante que entendamos que aún su creación fue creada para eso, para alabarle, y nosotros somos los mayores indicados en hacerlo, alabar al Señor, bendecir el nombre del Señor. Bueno, tenemos que decir que cada día se suman más científicos y hombres de ciencia a creer en lo que ahora se conoce como el diseño inteligente. Están dejando a un lado esas teorías retóricas de Darwin acerca del Big Bang y de la evolución. Porque la misma creación cuenta la gloria del Creador. No pueden callar. La misma creación cuenta la gloria del Creador. Vamos a mirar lo que dice también Isaías capítulo 55, versos 1 y 2. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, es 55, 12. Yo creí que era 1 y 2. 55. Pero gracias, amor, por corregirme. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Palmadas de aplauso. Qué hermoso. Dice que saldrán con alegría y cantarán y darán palmadas de aplauso. Como si nosotros lo hacemos de manera natural, amor, cuando vemos, no sé, estamos agradecidos por algo que alguien hace a favor nuestro, cuando necesitamos un favor, algo urgente, y vemos que alguien está allí para extendernos su mano de apoyo, de ayuda. ¿Qué siente nuestro corazón? Gratitud, y sentimos decirle y expresarle a esa persona muchas gracias, así no la conozcamos, así sea una persona que trabaja en una entidad que no sabemos ni de su nombre, no sabemos muchas cosas, pero el hecho de sentir esa ayuda, esa colaboración, inmediatamente genera en nosotros naturalmente una expresión de gratitud, de agradecimiento, de muchas gracias por colaborarnos. ¿Cuánto más nosotros no debemos hacerlo con el Señor, quien Él continuamente nos llena de favores, de misericordia sobre nuestras vidas? Así que estamos llamados para alabarle, para adorarle, para bendecirle, para darle gracias, porque Él día tras día nos corona de esos favores. Y los seres humanos sabemos reconocer de manera natural
cuando vemos o observamos un talento, algo que es hermoso, una Así creatividad, el esfuerzo de una disciplina, y entonces aplaudimos, ¿verdad? Sí. Es una ovación para reconocer algo que estamos calificando de que está verdaderamente bien hecho. Así debemos nosotros hacerlo con nuestro Dios, Así nuestras es. palmas. Hay personas que en la congregación son tímidos, son temerosos y son escépticos de levantar sus manos y de aplaudir y de hacer palmas a Dios. Cuando en la congregación ven a otros hacerlo, hasta piensan que es algo ridículo de hacer. Que no está bien. Pero entonces en un cine, en un teatro, en un estadio, entonces no les da pena y no les parece ridículo hacer una ovación a un alguien equipo por de su fútbol. capacidad, por su creatividad, por su talento o porque está haciendo algo bien hecho. Pues nosotros tenemos nuestro Dios y todo lo que Él ha hecho no solamente lo ha hecho bien, lo ha hecho excelentemente. Él es un Dios excelente en todo lo que hace. es. Y por eso también, aparte de que fuimos creados para adorarle, también le adoramos porque Él es digno de ser adorado. Él es digno. Y esto lo dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Vamos a mirar. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es otra de las razones por las cuales nosotros adoramos y alabamos a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios es digno, dice el texto. Nosotros lo hacemos para el placer de Dios. Es la palabra griega telema, que significa para darle a Dios la gloria, para darle la honra, porque Él no solamente la merece, sino que es digno de recibirla. O sea, nosotros damos esa alabanza porque Él es digno de recibir esa alabanza. Este mismo pasaje en la versión King James, es decir, la versión bíblica del idioma inglés, dice que todo fue creado para el placer de Dios, porque la palabra que se usó en el griego es telema, que significa el placer, la gloria, la voluntad, el propósito de nuestro Dios. Muy bien, así que vamos entonces a ir a algunos textos del Antiguo Testamento, específicamente en los Salmos. Por eso nuestro libro de referencia para la alabanza son los Salmos. Por eso siempre estamos tomando salmos al comenzar nuestros servicios, nuestros cultos y también nuestras reuniones en casa. Siempre estamos leyendo un capítulo completo o parte de un buen capítulo de los Salmos que nos invita a alabar, que a través de esos textos y versículos son una motivación para encontrar razones por las cuales alabar a Dios. Y siempre estamos iniciando con alabanza al nombre de Dios, con exaltación a nuestro Dios. El Salmo capítulo 100 nos dice en el verso 4: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. El término alabar, que es un verbo, está allí conjugado en tiempo imperativo. Está allí en una orden. Alábenle, no es una opción. Y la Escritura nos dice allí que entramos o cruzamos por las puertas de la presencia del Señor por medio de la gratitud, a través de la gratitud. La gratitud es lo que nos permite continuar con alabanza, y la alabanza es lo que luego nos llevará a una rendición de adoración. Esto es un principio, ¿no? Que si tú quieres entrar a la presencia del Señor, la manera de hacerlo es dando gracias. Por eso debemos aprender y tener una vida de gratitud. Es algo muy importante que día tras día podamos levantarnos cada mañana y comenzar nuestro día dándole gracias al Señor, dándole gracias por la vida, dándole gracias por nuestra familia, por el alimento que podemos llevar a nuestra boca, por el trabajo, por la labor que realizamos, porque si el día está lluvioso, darle gracias al Señor por ello, por si está haciendo sol, gracias Señor, porque eso es una vida, no solamente dar gracias al Señor, simplemente es ya un momentico cuando nos reunimos o quizás mientras estamos en la transmisión ahora que no podemos hacerlo en nuestra sede, no es solamente allí, es
un estilo de vida, es desde que comenzamos nuestro día, debemos aprender a ser agradecidos con el Señor y dar gracias al Señor. Y eso va a hacer que durante todo el día tú sientas ese gozo, esa presencia del Señor sobre tu vida, porque a Dios le agrada que nosotros seamos agradecidos, pues es la voluntad de Dios que demos gracias al Señor en todo. Y te vas a dar cuenta que cuando das gracias al Señor, tú comienzas a ver las cosas desde otra perspectiva. Pero cuando comenzamos a quejarnos, cuando empezamos nuestro día y si el día está lluvioso, ay, pero ¿por qué está lluvioso justo hoy que necesito lavar? O ¿por qué si hoy tengo que hacer muchas vueltas? ¿Por qué está lloviendo? Y comenzamos quizás con una queja y realmente eso va a hacer de que nuestro día sea un día agradable. Pero si tú comienzas a ser agradecido, agradecida, desde el momento que abres tus ojos, te vas a dar cuenta que aún las dificultades las vas a recibir de la mano de Dios y buscando cuál es el propósito que Dios tiene contigo a través de esta situación que estás viviendo. El Salmo 95 dice en el versículo 2: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Lleguemos ante su presencia con acción de gracia, dice otra versión. Aquí en la versión Nueva Traducción Viviente dice: acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza. Bueno, es que en la versión Nueva Traducción Viviente aparece acción de gracias, en la versión Reina Valera aparece la palabra alabanza, porque en el original hebreo es la palabra toudá, que significa alabanza, pero de acción de gracias. Cuán importante es nosotros entender que acción de gracias o agradecer o dar gracias es el comienzo, es el primer paso para aprender a alabar al Señor. Esta palabra acción de gracias del original toudá en el escrito hebreo significa confesión, alabanza, gratitud, sacrificio de alabanza en medio de la adversidad o del desierto. Significa también gratitud y alabanza por lo que Dios ha hecho o sabemos que va a hacer en nuestras vidas. Y significa estar de acuerdo con lo que Dios ha hecho o va a hacer, aunque no nos guste o nos sea difícil recibir o aceptar. Y también esta palabra tiene una implicación en los textos originales de levantar las manos. Así que una manera de dar gracias es levantar las manos. Es la expresión externa cuando el pueblo se sentía agradecido. No sé qué tenemos nosotros hoy en día en nuestro contexto, siendo más contemporáneos y estando más en el siglo XXI aquí en Occidente, qué movimientos de nuestras manos podrían significar las gracias. De pronto. Sí, así. Gracias, razón. o está bien, Ok, aunque ahora, amor, con esta manera de comunicarnos a través del WhatsApp, esos emoticones donde hay una cantidad de emoticones de gratitud, de besos, del chulito, bueno, tantas maneras cibernéticas podríamos decirlo. En el Instagram solo hay corazoncitos, ahí no hay manitos ni emoticones, sino solo corazoncitos. O el de mandando besitos. Esa es una también, pero para el Señor obviamente hay mucha expresión en cuanto a nuestras palabras. Ahí están enviando entonces dedito arriba, corazones, y corazoncitos, y esto sería una manera moderna de decir gracias. Pero es lo que debemos decirle entonces al Señor. Vamos a otra palabra que encontramos en los Salmos, que también su traducción es alabanza, y es la palabra tejilá del hebreo. ¿Dónde encontramos esa palabra? En el Salmo 100, en el versículo 4. Allí nos dimos cuenta que también está la palabra toudá, cuando en el versículo 4 habla de acción de gracias. Pero también está la palabra tejilá, allí en el mismo verso 4, cuando nos dice: entren por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y esta palabra significa alabanza en público, alabanza en un tono que otros puedan escuchar.
Esa palabra hebrea también significa himno de alabanza, es decir, con un canto de alabanza. Esta palabra también significa alabanza inspirada en los atributos, las cualidades o las obras de Dios. Y también difiere de las expresiones de alabanza que requieren fe. Tejilá implica que Dios ya ha respondido a nuestra fe. Y literalmente está habitando y reinando en medio de nosotros, porque Él es la fuente que todo lo suple. Por eso la palabra Padre es la palabra que mejor lo describe, porque la palabra Padre en el original significa la fuente de todo, de quien proviene todo. Por eso Jesús dijo a los fariseos en Mateo 23, no llaméis o no le digas a nadie en la tierra Padre, porque solo Padre es vuestro Padre que está en los cielos. Y a veces entonces hay personas que dicen, yo no puedo entonces a mi papá respetuosamente decirle Padre porque Jesús me lo prohíbe. No, lo que Jesús está diciendo en el contexto y en el significado original del texto es, sí, tu papá puedes llamarle respetuosamente Padre, tu Padre aquí en la tierra, tu progenitor, si queremos entenderlo correctamente. Pero mi progenitor no es la fuente de todo. Es aquel que Dios usó con su intervención y voluntad para traerme a la vida en este mundo y para pertenecer a una familia y para que Dios pudiera traerme para cumplir su propósito en esta tierra y en esta vida. Pero la fuente es nuestro Padre. Él es la fuente de la vida, porque Él es el que estuvo allí para formarme, para traerme a la vida. Él es la fuente de todo. Y también, amor, es como mirando un ejemplo vivido, es como cuando vamos a ver el partido de fútbol de nuestra Colombia, amado Colombia, y gana. Entonces, ¿qué hacemos? Gritamos, saltamos, nos aplaudimos, hasta nos abrazamos unos a otros, porque estamos expresando nuestra felicidad por ese triunfo de nuestro equipo, X o Y deporte, o si es un concurso, un campeonato, sea cual sea, pero nosotros tenemos una expresión pública de la alegría y la felicidad que nos causa ese premio o eso que hizo ese equipo. Así es cuando nosotros alabamos al Señor, y debiera ser así, porque nos estamos gozando por quien es Él, por lo que Él ha hecho, por su obra sobre nuestras vidas, por su cuidado, por su favor. Y vaya que yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso, amor, porque si lo hacemos con otras cosas, si ovacionamos y aplaudimos y generamos esas expresiones de alegría, de regocijo públicamente con otras cosas que no son tan importantes como lo que Dios hizo por amor a nosotros, que es entregar a su Hijo para salvarnos y para librarnos de la condenación eterna. Es por eso que nosotros le alabamos, por lo que Él ya ha hecho sobre nuestras vidas, que ganó para nosotros esa salvación a través de este maravilloso sacrificio. Y vaya que es muy triste que somos así por fuera, somos así con otras cosas que no son tan trascendentales, pero cuando decimos que vamos a alabar al Señor no lo hacemos. Cuando quizás estamos en medio de la transmisión del domingo y estamos en nuestro hogar y decimos vamos a alabar al Señor, nos limitamos en hacerlo. No sé si es por pena, porque no tenemos la libertad, no sé cuál sea, pero Dios nos llama y Dios nos demanda de una otra manera eso, que le alabemos. Si estuviéramos viendo nuestro equipo jugando en casa, no importaría, gritamos, saltamos, brincamos, lo hemos vivido. Cuando estuvo nuestro equipo de Colombia en el Mundial, lo vivimos. Nadie puede decir, no, yo hice, ay, qué bueno por el golecito de James. No, brincamos, gritamos, saltamos. Pero ¿por qué no lo hacemos para el Señor? ¿Por qué nuestros niños no están observando eso de nosotros? ¿Por qué con el Señor si nos limitamos y medio hacemos así o medio barbuceamos cuando no debiera ser así? Cuando debiéramos darle a Él la alabanza y la adoración que Él merece recibir, porque Él es digno de ser adorado y alabado. Pues me parece encontrar respuesta
en las palabras de Jesús en Mateo 23 a los fariseos y en lo que leímos hace un momento allí en el texto de Lucas. Los fariseos dijeron, no alaben. Haz que se callen. Miren qué espectáculo están haciendo. Y puede ser que estemos en una condición tan religiosa que ese espíritu de fariseo esté tocando nuestros pensamientos y nuestra mente para limitarnos en tener libertad de hacerlo para nuestro Dios. Hubo una esposa que cuando vio a su esposo hacerlo de esta manera, se avergonzó de él. Sí. Y cuando llegó a casa, lo humilló y lo menospreció. Pero entonces este esposo responde diciendo, yo lo hice para Dios, no lo hice para ti. Yo lo hice para Dios que me escogió a mí en lugar de tu padre. Y le lanzó el indirectazo. Y estamos hablando del rey David. Y debido a esto, debido a esta mala actitud que tuvo su esposa, ella quedó estéril. Vino una maldición para su vida. Increíble. Yo leo ese pasaje y me llena como de un temor, sobre todo porque ella lo menospreció a su esposo, al rey David, quien en el momento de llegar el arca, él estaba tan feliz de que por fin, después de tantos años, el arca vuelve nuevamente a estar bajo el dominio de los israelitas. ¿Y qué pasó? Y él comienza a deleitarse y a danzar y a cantar para el Señor, pero ella lo menosprecia. Y dice la palabra que por eso ella quedó estéril y nunca pudo concebir hijos. Y es que él lo estaba haciendo en público él estaba dando saltos, brincos. La palabra hebrea que se utiliza allí es la palabra que se traduce dar vueltas frenéticamente o, como dice uno de nuestros cantos, remolineando. Eso lo estaba haciendo David. Entonces esos movimientos estaba haciendo que sus vestidos se levantaran y estaba mostrando su ropa interior. Que no es la ropa en la actualidad. No es la misma ropa interior que hoy usamos, que está muy arriba. No. Estaba más abajo de sus lomos, obviamente, y antes de sus rodillas. Pero ella dice, mire cómo ha quedado avergonzado el rey delante de las criadas y de los criados. Y entonces David dice, no, yo lo hice para Dios. Y si a ti te parece que esto es ser una persona vil, pues para mi Dios volveré a hacerlo. Seré más vil porque Él es el que me ha dado la victoria, ha estado conmigo, me ha dado el triunfo, me ha guardado y me ha entregado un reino y me ha puesto por encima de otros reinos. Esa actitud de David hay que rescatarla en estos días y en estos tiempos. David vivió tiempos y temporadas difíciles como las que nuestras familias están pasando, como la que nuestra congregación está pasando. Pero David entendió, y algo que lo caracterizó es que en todo momento y en todo tiempo él se deleitaba en alabar a Dios, aún públicamente, aún delante de otros, porque esto es lo que él sabía, hacía que el favor de Dios estuviera con él. Recordemos ese texto con el que iniciamos esta noche. Andarán a la luz de tu rostro los que saben aclamarte. Por eso por donde David iba obtenía la victoria. ¿Por qué? ¿Por quién era David? No, por quién estaba con David. El rostro de Dios siempre resplandecía sobre él y por eso el favor y la bendición le acompañaban. Así queremos que suceda en tu vida y más en este tiempo. Que el favor de Dios te acompañe, que la bendición de Dios te acompañe, que la victoria te acompañe cuando enfrentes las luchas y las batallas que seguramente las estás viviendo o si no, las estarás viviendo más adelante. Pero no te preocupes porque la victoria vendrá. Amén. Si sabes y si aprendes a alabar a Dios con ese corazón dispuesto. Nuestro tiempo esta noche ha llegado al término final y la invitación es para que mañana no te lo pierdas y te animo para que invites a alguien más, compartas con alguien más la invitación para que mañana a 8 de la noche nos estemos conectando a través de este
Facebook Live, a través de esta transmisión para toda nuestra familia de fe, donde quiera que nos estén viendo y escuchando, pero también a nuestros hermanos de la congregación Epicentro Ríos de Agua Viva, quienes enviamos un abrazo muy especial. Y yo ya quiero verles una vez más en la congregación danzando y celebrando y saltando cuánto lo y anhelamos. gritando y levantando su voz en alto, alabando el nombre del Señor. Próximamente les daremos una fecha donde vamos a poder hacerlo, donde vamos a poder reunirnos, obviamente con todos los protocolos de seguridad, siguiendo los lineamientos que el gobierno nacional nos ha dado, donde no pueden estar niños ni jóvenes menores de 18 años, ni adultos mayores de 60, pero los que sí podemos hacerlo, vamos a tener un día especial donde vamos a ir a alabar al Señor, vamos a ir a tener eso que tanto anhelamos, Sí. poder tener un tiempo donde juntos danzamos, alabamos, glorificamos el nombre de nuestro Señor y Salvador. Así que próximamente les estaremos informando de una noche o un día especial. Sí, esto ha puesto Dios en nuestro corazón y lo hemos propuesto, Señor, que cuando regresemos a la congregación, la primera reunión será para ti, será para alabarte, Alabanza. será para darte gracias, será para llenar ese lugar con alabanza y que tu trono se llene con alabanza. Y ya quiero poder tener esa experiencia con Wow. ustedes allí cerca de nosotros también, y no a través de una cámara o a través de el lente de una cámara, sino allí en presencia del Señor. Aunque en casa estamos obviamente en presencia del Señor. Así es. Bendecida noche, familia Epicentro y familia.